Son las 8:48. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Dije eso porque sé que ya las otras cosas están adelantadas. No, presidente, no, espérate. Eso no lo pare, no, eso no. Güey. Melton, vamos a despachar, Melton, no te pares, ven. Como siempre, inicio en estos con... momentos a Tuey que le encantaba hablar así entre líneas. Pero Melton se paró, pero... En paz Presidente, no descanse. preocupe. En paz descanse, el licenciado Toy de Camps. Y perdóname, Eury, a propósito de que Mariela introduce la memoria de don Toy de Camps, felicitar a don Rafael Gamundi Cordero, a don Rafa Gamundi Cordero, que es el nuevo presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, y a Luis Miguel de Camps, hijo del licenciado Toy de Camps Jiménez, quien es el nuevo secretario general, y a don Amadeo Lorenzo, que es el nuevo presidente en funciones. Estas designaciones fueron hechas ayer en una convención, en una asamblea que realizó la directiva del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Pero ¿sabes lo que pasó al interno, verdad? ¿Qué pasó? Renunciaron 2 vicepresidentes, por incluyendo el asistente de Atoy de Camps. No sabía. ¿Y por qué? Por la decisión no puede ser por la decisión de don Rafa Gamundi, porque don Rafa Gamundi fue un hombre siempre de mucha confianza. Fue vicepresidente. Es un lujo de presidente. De confianza, pero fue para Coredo. Sí, oye lo que te estoy diciendo. Pero tú fuiste línea roja. No es igual al Pacoredo. Bueno, pero no importa. No es igual al Pacoredo, que estaba lleno de agentes. No descalifica. De la embajada. Todo lo contrario. Rafa es un hombre comprometido con la República Dominicana. Yo estoy diciendo lo que conozco. Tú no lo conoces más que yo. Bueno, yo lo como conozco siempre, bastante bien. Inicio con la palabra de Dios. Jeremías 29:11. Dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles siempre un futuro y una esperanza. El Señor siempre nos da esperanza a todos nosotros. Y recuerdo que el día de hoy, esta noche, a las 7:30 de la noche, tenemos en el local de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida una noche de parejas, cómo manejar nuestras diferencias en el matrimonio con el pastor Rafi Paz, gratis, absolutamente. ¿Cumplió años Rafi ayer? El viernes. Pero se quiero aclarar que no he dicho que Rafa Gamundi era agente de la embajada. Quiero aclararlo. Creo que fue un hombre muy honesto, seguidor de los amigos de Peña Gómez. Bien, gracias por la aclaración. Para que no se malentienda. Bien, finalmente, ¿verdad? Decía entrada gratis esta noche a las 7:30 de la noche en el local principal de la Iglesia Palabras de Vida, 26 de enero, número 3 en Bellavista. Mire, yo venía diciendo hace un tiempecito que la situación del dólar se debía básicamente a dos elementos que tienen que ver con fin de año. Las Navidades, que siempre es una presión del dólar, y el Black Friday, que dije que se empezaba a hacer una presión. Precisamente el pasado viernes el gobernador del Banco Central, un encuentro que sostuvo con la prensa, una actividad que había en el Banco Central, confirmó, o sea, dijo precisamente que el dólar había tenido una situación, pero que ya el Banco Central había intervenido y que esos dos elementos eran que estaban provocando de alguna manera esa inestabilidad momentánea, pero que ya el Banco Central asumía el control. Cuando esta semana lo va a hacer. No, ya lo hizo. El dólar ha seguido subiendo. No, el dólar ya está estable. O sea, 46.30. No, pero va a seguir subiendo. Quiere decir que ya no hay perturbación de que hay escasez. De que no hay. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Y yo pienso que es la reflexión que yo decía que tenía que asumir el Banco Central y me dio la impresión de que el gobernador al hablarlo lo decía, de que de ahora en adelante, sobre todo para el año próximo, se va a tomar en cuenta con tiempo esta situación. Ya hay una presión extra cercano al fin de año sobre la tasa del dólar. Entonces, el gobierno, el Banco Central, las autoridades monetarias deben tenerlo presente, evaluarlo, para que no nos pase lo que nos pasó en esta ocasión, que si bien es cierto que cada vez que había una perturbación y una especie de desasosiego en el mercado de dólares, entonces el Banco Central intervenía. Entonces, tiene que tratar, pienso yo, para el año próximo, de que no llegue a esos niveles, porque ya sabemos cuál es la situación. Por otro lado, miren, yo me preocupa, no me pareció como muy plausible la declaración del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, sobre que el gobierno no tiene contemplada un alza general de salarios. Sobre todo, yo recuerdo que Isidoro, que fue mi profesor, escribió un artículo en el periódico Acento en agosto del 2014, donde de alguna manera finalizaba diciendo, ¿verdad?, que quería que el gobierno entendiera y diera una orientación que permitan augurar más empleo formal y mejores salarios en el futuro. De alguna manera, conociendo, ¿verdad?, el pensamiento de Isidoro, pensé
que iba a tratar precisamente de propiciar por ese lado que el gobierno resolviera algunas cosas que él sabe que son muy precisas. Y no solamente que es verdad, el gobierno está en una situación, digamos, desde el punto de vista fiscal, un poco difícil, pero hay que saber tener niveles de prioridad. Y yo estoy absolutamente convencido que una prioridad en el Estado dominicano, en el gobierno dominicano, es un aumento general de salario. Y hay que hacer todo lo posible porque eso se dé lo más pronto posible. No sé si con esta actitud, supongo que el presupuesto ya está preparado. Decía el presidente Lago que las prioridades se expresan en el presupuesto. Por eso, pero digo, no sé si... Y él lo que dijo que no está en el presupuesto, entonces si no está en el presupuesto, no puede ser prioridad. una prioridad. Pero a mí me duele eso, por eso decía que me duele, porque yo pensé que algo iba a haber en el presupuesto de este año. Porque Lo otro sería que él mintiera. no, pero lo que digo es, si tú llegas... Están jugando con fuego. No, si tú decías antes que querías que el gobierno diera una reorientación para eso, tú llegaste. Es decir, a mí, es verdad, es sincero. Oye, pero... Sí. ¿Qué me hubiera gustado a mí que dijera Isidoro Santana? ¿Tú sabes lo que me hubiera gustado? Me hubiera gustado que dijera lo siguiente, porque yo sé que es verdad, que hay una situación difícil. Pero, ¿qué me hubiera gustado? Por ejemplo, es un mal mensaje a la sociedad. Es difícil pensarlo. Isidoro no es del PLD. Digo él como ministro de Economía, porque Isidoro no es del PLD, nunca ha sido. Pero el PLD y el gobierno debería, en vez de estar hablando de que no es posible un aumento general de salario, debería estar diciendo que los aumentos que se han dado en el organismo que ellos controlan, que el PLD controla, frenarlo. Es decir, el aumento al Congreso, es verdad, eso es legal, eso lo dice la ley. Ahora tiene que haber una actitud de parte del gobierno y del presidente y del PLD diciendo, no, mientras yo discuto un aumento general de salario, vamos a tratar que eso se implemente después, porque lo puede hacer, o sea, el PLD lo puede hacer. Legalmente es válido y tiene que hacerse, pero políticamente no es conveniente. Otro, no es posible que el PLD que domina el Congreso y el presidente que tiene un absoluto dominio de una serie de elementos importantes con lo que tiene que ver con las leyes, no haya puesto como prioridad la discusión e implementación de una ley de salario en el Estado para quitar algunas distorsiones. O sea, yo no estoy diciendo que nadie no gana lo que tiene que ganar. Pero esa ley existe. Sí, pero nada más existe para los altos elementos, pero no para los bajos. Yo digo, ¿prioridad cuál es? Existe para los altos cargos. Yo digo, ¿qué significa ahora, por ejemplo? Porque esa fue la ley que se aprobó. No, la ley dice que hay los cargos altos y lo del presidente. Yo estoy hablando, porque dice incluso que tiene que haber un reglamento y otra ley para todos los aumentos del gobierno. Debe haber un aumento general de salario permanente, una ley de salario que implique para todos, que el gobierno va a hacer anualmente o cada 2 años, cuando sea, un aumento, porque, señor, tenemos 4 años sin aumento general de salario. Cada 2 años, lo único que se establece es que cada 2 años el salario mínimo, cada 2 años, y hay un pleito para hacerlo, siempre hay un pleito. Entonces debe haber una ley y debe dársele prioridad. No es posible, viendo las dos caras de la moneda, una por el lado del salario y otra por el lado de los empresarios, no es posible que el PLD, el Congreso, el gobierno y el presidente no le haya dado prioridad. Se está esperando el debate fiscal, pero ante esto, no le ha dado prioridad a evaluar una serie de incentivos fiscales, de facilidades fiscales a sectores que ya eso no puede ser, que la historia, la realidad política y económica ya lo ha quitado. Entonces, ¿por qué no hacer un esfuerzo para alguna de esas cosas, quitarlas y eso llevarlo a un aumento de salario? Porque es una vergüenza, señores, decir que aquí hay gente en el Estado que gana 5,000 pesos. O sea, el gobierno, el Estado dominicano, le exige a los empresarios, ustedes tienen que pagar un salario mínimo por encima de 9,000 pesos. Pero yo, que soy el gobierno, a mi gente yo le pago 5,000. Eso es una doble moral. Eso es una cosa injusta. Eso es una cosa que no tiene lógica. Yo no estoy diciendo que el gobierno es el culpable, ni que Danilo es el culpable, ni que el PLD es el culpable. Pero son los responsables de resolverlo ahora. O sea, ellos no fue que lo crearon. Esto viene históricamente. ¿Quién lo creó? Yo no sé quién lo creó. Si se cuadruplicó yo no sé quién lo creó ahora. El número de empleados públicos yo lo que desde el 2004 para acá. Pero eso lo hace todo el mundo. Ahora, yo lo que sé es que ahora usted no le puede estar exigiendo al empresariado que tenga un salario mínimo de 9,000, 10,000, 11,000 y 12,000 pesos y usted tener uno de 5,000. Bueno, hay una explicación lógica, digamos, y lo decía el propio Isidoro, dice, bueno, nosotros quisiéramos aumentarle a los que ganan poco, pero son demasiados. Oye, pero ahí es que está el asunto.
O sea, el argumento no puede ser porque son demasiados, yo no le puedo aumentar. Me recuerdo y está... a Corporal, una vez Corporal le dije, Corporal, ya tú no saludas a los pobres. Corporal dice que ustedes son muchos. Claro, ustedes son demasiados. El argumento se convierte en un contraargumento al mismo tiempo. Es decir, Oye, usted tiene que cualificar. Nos reímos, pero lo que está planteando Eury. Señores, y si se admite, por ejemplo, yo tengo 20 choferes, pero solo tengo 2 vehículos. Está bien, ¿cuáles son los 2 que están conduciendo los vehículos? Vamos a esto tiene una explicación porque social. Hay otros que están, no, pero discúlpame, está bien. No, ahora, los que trabajan, vamos a hacer un levantamiento serio y vamos a retribuir a la gente que está, porque ¿qué es lo que tú tienes? Instituciones sumamente deficientes. ¿Cuál es mi preocupación en torno a esto, señores? Porque miren, si de verdad una política efectiva de enfrentar todo lo que tiene que ver con la delincuencia y la violencia tiene que ir por la línea de aumentar cada vez más las condiciones materiales de existencia y de vida de las personas. Es decir, en la medida en que el gobierno está desarrollando muchas políticas sociales muy importantes, pero tener a la empleomanía del gobierno, a la gente que está en el gobierno, porque si el gobierno no da el paso, el sector privado no lo va a dar. Por eso es que el gobierno debe dar el paso y entonces exigirle al sector privado que lo haga. Entonces, una política global de enfrentamiento de la delincuencia y la violencia. Miren, señores, oigan bien, lo digo con toda la firmeza que eso implica. Si no tiene en cuenta un aumento general de salario, todas las otras medidas podrán ser efectivas, pero ninguna tendrá la eficacia que tiene un elemento como ese, porque ahí de verdad se está trabajando para la gente.